1998, Watsonville, California. Niebla fría cubriendo las colinas, 5:42 de la mañana. En el silencio húmedo que precede al amanecer, algo improbable sucedió. Una sola fresa maduró, antes de tiempo, brillando como un rubí perdido en el gris de la madrugada. Un fruto solitario, demasiado rojo, demasiado vivo, demasiado atrevido para esa estación. La mayoría habría pasado de largo sin notarlo. Pero Emiliano Reyes, recién llegado de México, flaco como quien ha cruzado desiertos y expectativas aplastadas, se detuvo ante aquel pequeño milagro de la tierra. Para los otros trabajadores que caminaban detrás de él, era solo una escena ridícula. El inmigrante enjuto parado, inmóvil, mirando una fresa como si estuviera ante una revelación divina. «Mira al mojado flaco hablando con una fruta», murmuró uno de ellos, antes de soltar la risa ahogada que suele nacer del prejuicio cotidiano. Nadie entendía la postura de Emiliano. Era demasiado educado, demasiado callado, demasiado observador. Siempre cargaba un cansancio antiguo en los hombros, pero sus ojos brillaban con una especie de concentración extraña, como si viera capas del mundo que los demás ignoraban. La verdad es que Emiliano no estaba mirando la fresa. Estaba analizando la tierra, la humedad, el patrón del rocío, la mínima inclinación del terreno. Absorbía detalles que pasarían desapercibidos incluso para los agricultores más experimentados. Y lo hacía con una disciplina silenciosa que intrigaba e irritaba. Cada mañana, incluso antes del inicio oficial del trabajo, repetía un ritual propio. Se arrodillaba en puntos específicos de la plantación, tocaba el suelo, olía la superficie, frotaba el pulgar sobre la textura de la arena y anotaba algo en una pequeña libreta marrón. Sus movimientos eran lentos, metódicos, casi abstractos. Para el pueblito, aquello no tenía ningún sentido. Es raro, demasiado flaco, demasiado tímido, no dura ni una cosecha. La etiqueta mojado flaco se extendió rápido, no solo como apodo, sino como sentencia social. Emiliano era tratado como alguien inferior, predecible, desechable, y su quietud solo alimentaba las interpretaciones equivocadas. Pero mientras se reían de él, Emiliano hacía mediciones con varas de madera que él mismo marcaba, dejaba pequeñas piedras en lugares específicos, estudiaba la variación de las sombras a lo largo del día, observaba minucias en las hojas como si estuviera descifrando un código secreto. Para los demás, era pura pérdida de tiempo. Para él, era la base de un plan de décadas. Trabajando en el umbral de la pobreza, viviendo en una habitación minúscula detrás de una ferretería, Emiliano enfrentaba diariamente risas, miradas de desdén, conversaciones interrumpidas cuando él pasaba. Aún así, mantenía la cabeza baja y la postura humilde, no por sumisión, sino por estrategia. Sabía que, para construir algo monumental, primero necesitaría desaparecer dentro de la rutina. Una tarde, semanas después de su llegada, mientras anotaba detalles cerca de una hilera de plantas, dos trabajadores más antiguos pasaron junto a él riendo a carcajadas. «Mira», anotando de nuevo, «debe estar escribiendo una carta al presidente, o contando cuántas veces trabajamos por él». Emiliano levantó el rostro, no con ira, sino con serenidad. Una serenidad tan profunda que incomodaba aún más a los hombres. «Solo estoy observando», respondió, con la voz baja y gentil. La frase, en su simplicidad, fue interpretada como arrogancia, como osadía, como si un inmigrante flaco y silencioso no tuviera derecho a observar cosa alguna. Pero dentro de Emiliano, algo crecía. Sabía que la plantación estaba sufriendo silenciosamente. Pequeñas anomalías en la tierra denunciaban una futura caída drástica en la productividad, un colapso que nadie aún había percibido. Por eso medía, por eso anotaba, por eso trabajaba en silencio. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara improvisada, Emiliano revisó sus páginas garabateadas, gráficos hechos a mano, números, cálculos.
Patrones de variación térmica, humedad, densidad, todo indicaba lo mismo. La granja estaba cultivando fresas como si el suelo fuera eterno. Y no lo era. Los gerentes ignoraban señales obvias. Los trabajadores no notaban los cambios. La ciudad se enorgullecía de seguir igual todos los años. Pero Emiliano veía el futuro acercándose como una tormenta silenciosa. Y aún así, hablaba poco. Esperaba, observaba, se preparaba. Cada amanecer repetía su ritual. En cada anotación reencontraba el mismo patrón. Con cada humillación velada, crecía en él la determinación de probar, no para los demás, sino para la propia tierra, que algo podía ser transformado. Cuando llegó el invierno, trayendo heladas ligeras y mañanas aún más frías, Emiliano intensificó el trabajo secreto. Pasaba horas observando la caída de las hojas, el ritmo al que se secaban, la distribución irregular de nutrientes en la superficie de la tierra. Fue durante una de esas observaciones que el gerente de la granja se acercó irritado. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Emiliano respiró hondo antes de responder. El suelo se está debilitando. ¿Cómo dices? Está perdiendo fuerza. Si sigue así, habrá problemas grandes dentro de unos años. El gerente se rió fuerte, se rió con desdén, se rió como quien lo sabe todo y jamás admitirá que alguien como Emiliano pueda saber más. El suelo está perfecto, tú eres el que no entiende nada. Pero Emiliano solo sonrió levemente, guardó la libreta en el bolsillo y volvió al trabajo. Su humildad confundía a la gente, su paciencia llegaba a avergonzar, su silencio parecía terquedad. Nadie imaginaba que, detrás de aquel inmigrante flacucho y subestimado, estaba naciendo el mayor productor de fresas de California. Era solo el comienzo. Y cuando la verdad llegara, no sería despacio. El invierno de 1999 dejó Watsonville cubierta por un silencio áspero. La niebla parecía más densa que en años anteriores, y el olor húmedo de la tierra era casi metálico al amanecer. Mientras la ciudad se recogía al ritmo lento de las cosechas reducidas, Emiliano hacía lo contrario, intensificaba su rutina. Se despertaba antes que todos, caminaba por las hileras dormidas de plantas con pasos ligeros, casi reverentes, como si estuviera entrando en un templo. Cada mañana repetía movimientos que los trabajadores ya conocían y juzgaban sin entender: arrodillarse, tocar el suelo con ambas manos, oler el aire, observar el rocío detenidamente, marcar pequeños puntos con piedras, dibujar en la arena con la punta de una rama. Siempre era igual, una coreografía silenciosa que parecía locura a los ojos de la comunidad. ¿No se cansa de esto?, preguntó una empleada cierta vez. Solo se cansa de hablar, respondió otro, riendo. La repetición se volvió una broma, y cuanto más se repetía, más molestaba. La etiqueta de mojado flaco cobró fuerza. Empezó como una broma, se convirtió en hábito, terminó como una forma de excluirlo. La ciudad veía en él a alguien demasiado extraño para pertenecer, demasiado ambicioso para su propio bien, demasiado disciplinado para alguien de su origen. Y aún así, Emiliano continuaba, callado, atento, imbatible. En el segundo año, los primeros signos de aquello que solo él había logrado ver comenzaron a surgir. Manchas débiles en el suelo, pequeñas fallas de nutrición, algunas hileras con desarrollo desigual. Ninguna fresa temprana ese año. Un detalle que, para Emiliano, era tan simbólico como el primero. Anotó todo, como siempre. La niebla de la mañana se acumulaba sobre sus cuadernos, dejando las páginas onduladas. Los números se volvían densos, las proyecciones más complejas. Sus manos ya tenían callos de trabajar en la cosecha durante el día y escribir cálculos durante la noche. Pero nadie sabía a todos. Él era solo el inmigrante flacucho que no sabía cuál era su lugar. ¿Qué tanto escribes ahí?, preguntó uno de los supervisores, curioso y al mismo tiempo desconfiado. Solo registros de rutina, respondió Emiliano,
con ese mismo tono tranquilo que parecía irritar a todo el mundo. La verdad es que escribía mucho más que rutinas, escribía el futuro. Durante la primavera de 2000, la hacienda enfrentó su primer problema real. Nada dramático, nada que llamara la atención externa, pero suficiente para crear ansiedad entre los propietarios. Algunas áreas simplemente no respondían al fertilizante como antes. El crecimiento se ralentizaba. El agua parecía evaporarse demasiado rápido. Los agricultores culparon al clima. El gerente culpó a la mano de obra. Los trabajadores culparon a la mala suerte. Pero Emiliano, observando en silencio, sabía que aquello era solo el inicio. Las variaciones confirmaban cada cálculo que él venía haciendo desde 1998. Podría haber avisado, podría haber dicho, sé exactamente lo que está pasando, podría haber evitado las próximas pérdidas, pero había elegido esperar. Elegancia no era silencio por cobardía, era silencio por estrategia. Necesitaba entenderlo todo antes de revelar cualquier cosa. Necesitaba dominar cada centímetro de aquel terreno antes de hablar en voz alta. Con el tiempo su disciplina comenzó a despertar una irritación más profunda. El hecho de que nunca se defendiera, nunca confrontara, nunca rompiera su patrón, hacía que algunos sintieran que él se creía mejor que los demás. Un trabajador llegó a decir, él mira la tierra como si fuera su dueño. Otro respondió, un día van a echar a este flaco, solo para que deje de pensar tanto. Pero el destino tenía otros planes. En 2001, Emiliano pidió algo que nadie esperaba. Permiso para cuidar de un pequeño lote abandonado en la parte trasera de la propiedad. Era un área mala, olvidada, con suelo demasiado duro, demasiado compactado, demasiado reseco. Ningún agricultor experimentado perdería el tiempo allí. El gerente se rió cuando escuchó la petición. ¿Para qué? Allí no nace nada. Yo puedo intentar que nazca, respondió Emiliano. Hubo silencio. Uno de esos silencios incómodos que conllevan incredulidad y también cierto desprecio. Haz lo que quieras, solo no estorbes al resto. La autorización fue concedida más por aburrimiento que por confianza. Parecía incluso una broma interna entre los trabajadores. El flaco finalmente iba a tener un espacio para jugar a ser agricultor. Y fue exactamente en aquel pedazo de tierra condenado donde Emiliano inició la etapa más importante de su plan. Él comenzó removiendo manualmente la capa superior de tierra endurecida. Pasaba horas cavando con sus propias manos, rompiendo terrones, tamizando restos secos de raíces antiguas. Luego, esparció pequeñas porciones de compost natural que él mismo preparaba en cubos escondidos cerca del coche abandonado, donde solía descansar. A los ojos de cualquier persona, aquello era absurdo. ¿Quién iba a gastar meses intentando que fresas nacieran en un suelo muerto? Pero a Emiliano no le importaba la opinión de nadie. Su foco estaba en el ciclo de la tierra, en la recuperación lenta y profunda, que él sabía que llevaría años. Era el inicio de la reconstrucción. Al inicio del verano, cuando los otros trabajadores se reían diciendo que su lote parecía más un cementerio de plantas que una plantación experimental, Emiliano simplemente continuaba su proceso. Regaba con precisión calculada, observaba las sombras, ajustaba pequeñas inclinaciones con trozos de madera, creaba canales minúsculos para controlar el flujo del agua, y nunca explicaba nada. Esto irritaba profundamente a quienes intentaban burlarse de él. Dime mojado, ¿de verdad crees que vas a cambiar esta tierra? La tierra cambia cuando uno habla con ella, respondió Emiliano, sonriendo. La frase se convirtió en el hazmerreír durante semanas. Pero en el interior de aquella pequeña área abandonada, un secreto estaba naciendo, aún invisible, aún silencioso, aún demasiado frágil para ser comprendido. El tiempo pasó, el invierno volvió, los trabajadores cambiaban, llegaban, se iban. La ciudad seguía siendo pequeña y desconfiada. Pero Emiliano permanecía. Poco a poco, algo inesperado comenzó a surgir. Pequeñas zonas del lote, recuperado, tenían una coloración diferente.
tonos más oscuros, texturas más vivas. Cuando tocaba el suelo, sentía que estaba más suelto, más aireado, con la humedad distribuida de forma más uniforme. Era una señal mínima, ridículamente mínima, pero para él significaba todo. La verdad estaba siendo confirmada. Él tenía razón desde el principio. En 2002, algo aún más significativo ocurrió, algo que solo Emiliano percibió. Durante una mañana especialmente fría, encontró un brote minúsculo en la esquina izquierda del lote abandonado, una hoja solitaria, verde clara, inclinada de forma casi tímida. Parecía un gesto de coraje del propio suelo, como si la tierra dijera, todavía puedo. Emiliano se arrodilló ante ella como si estuviera ante un milagro. No la tocó, no la fotografió, no se lo contó a nadie, solo observó, silencioso, como había hecho con la primera fresa en 1998. Los años siguientes profundizaron el contraste entre lo que la ciudad pensaba de él y lo que él estaba construyendo. La gente creía que Emiliano era un trabajador promedio, reservado, incapaz de ambiciones reales, un hombre destinado a vivir siempre en la sombra de las plantaciones ajenas. Pero él sabía que aquello era solo una fachada. La verdad estaba creciendo por debajo, como una raíz invisible. Y cuando finalmente se hiciera visible, no sería pequeña, sería imposible de ignorar. El año 2005 comenzó con un cielo incómodamente claro sobre Watsonville. El aire parecía estático, casi suspendido, como si la propia California estuviera conteniendo la respiración. La región entera enfrentaba un problema creciente. La productividad de las fresas venía cayendo año tras año, lenta y silenciosamente, tal como Emiliano había previsto desde el primer día en que tocó aquella tierra. Los agricultores, antes confiados, ahora comentaban en voz baja. Los supervisores discutían cifras preocupantes. La comunidad, inquieta, buscaba culpables, y en medio de esa ansiedad creciente, allí estaba Emiliano, el inmigrante flacucho, que aún caminaba con la misma postura humilde de siempre, aún evaluando la plantación con ojos atentos, aún anotando todo en cuadernos que nadie nunca había visto por dentro. La diferencia es que ahora algo florecía. Después de años de trabajo meticuloso, el lote abandonado, aquel pedazo de tierra considerado inútil, comenzó a transformarse ante los ojos atentos de Emiliano. Primero discretamente, luego de forma más evidente. El suelo cobró vida. Brotes surgieron. Pequeñas flores blancas brotaron en patrones armoniosos. La respiración de la tierra había cambiado, y todo aquello nacía en cruel contraste con el resto de la finca, donde las plantas estaban cada vez más frágiles, más escasas, más susceptibles al clima impredecible. La verdad comenzaba a revelarse, pero aún silenciosa, aún sin testigos, aún invisible para todos los que pasaban demasiado rápido por los pasillos de la plantación. En 2006, durante una de las inspecciones anuales, un ingeniero agrónomo contratado por los propietarios caminó por la finca haciendo anotaciones preocupadas. Fruncía el ceño en cada hilera, discutía con el gerente, señalaba fallas. La tensión se acumulaba en el aire como el presagio de una tormenta. Pero cuando se acercó al lote que Emiliano cuidaba solo, se detuvo abruptamente. «Espere, ¿qué pasó aquí?» El gerente se encogió de hombros, sin interés. «Ah, eso, es solo el rincón donde aquel aquel inmigrante cuida de sus propias ideas. No tiene IMP, o RT, ANC, y a punto». La ingeniero se arrodilló, tocó el suelo, analizó la textura, olió la tierra como un experto que reconoce algo raro. «Pero esto es imposible. ¿Quién hizo esto?» El gerente pareció irritado por el asombro. «¿Cómo que imposible? Es solo tierra». El ingeniero se levantó, miró al gerente, como si hablara con alguien que acababa de pisar diamantes, creyendo que eran piedras comunes. «El suelo de esta área es el mejor que he visto en años. Está más rico, más equilibrado, más sano que el resto de toda la finca».
Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. El gerente se quedó mudo. Por primera vez, sintió vergüenza de no saber qué responder. Y en ese instante, Emiliano, que observaba de lejos con su calma habitual, percibió que el momento de la revelación estaba llegando, no por vanidad, sino porque la tierra hablaba por sí misma. Las semanas siguientes estuvieron dominadas por reuniones, discusiones, visitas técnicas, evaluaciones profundas. Inevitablemente, todas llevaban al mismo punto. ¿Quién recuperó este suelo? ¿Quién hizo estas canalizaciones naturales? ¿Quién entendió el ciclo hidrotérmico antes que nadie? El nombre surgía siempre como un susurro incómodo: Emiliano Reyes. Algunos reaccionaban con incredulidad, otros con vergüenza, otros con silencio. Pero nadie podía negar el hecho: el inmigrante flacucho, subestimado por casi una década, había visto antes que nadie lo que estaba sucediendo. Y más que eso, había empezado a corregir el problema solo. Cuando finalmente lo llamaron para explicar lo que había hecho, Emiliano entró en la sala con la misma postura de siempre. La mirada baja, las manos entrelazadas, una serenidad que confundía. «Señor Reyes», dijo el agrónomo, «sabía que su parcela es hoy la más productiva de esta finca». Emiliano respiró hondo. «Yo solo cuidé la tierra como ella pidió ser cuidada». Hubo silencio, un silencio largo, desconcertante, casi sagrado, pero nadie estaba preparado para lo que revelaría a continuación. Emiliano puso sobre la mesa no uno, sino 10 cuadernos, cada uno lleno de cálculos, ciclos, observaciones, esquemas, previsiones. Eran años, años enteros de estudio solitario, una ciencia silenciosa, construida mientras todos se reían de él. El ingeniero abrió los cuadernos con cuidado, como quien abre un relicario. Página tras página, quedaba claro: Emiliano no solo había previsto el colapso del suelo, había desarrollado una metodología inédita para recuperar tierras desgastadas, adaptada al clima californiano y al cultivo de fresas. Una metodología que podría salvar no solo aquella finca, sino toda la región. El impacto fue inmediato: reuniones extraordinarias, invitaciones de cooperativas, agricultores de otras ciudades queriendo escuchar sus ideas, una universidad pública pidiendo ver sus cálculos, y principalmente un reconocimiento que tardó demasiado en llegar. El hombre que todos despreciaban había entendido la tierra mejor que cualquier especialista contratado. La confianza social se volvió como un viento abrupto. Los años siguientes fueron un torbellino de transformaciones. En 2008 Emiliano asumió oficialmente la regeneración completa de diversas áreas de la finca. En 2010, comenzó a arrendar pequeñas parcelas vecinas con su propio dinero. En 2012, sus primeros cultivos comerciales sorprendieron a los compradores. En 2014, sus técnicas ya eran referencia regional. Y en 2017, 2 décadas después de ser llamado Mojado Flacucho, Emiliano inauguró su propia marca agrícola, una productora de fresas sostenibles basada en los principios que concibió solo, en el silencio, mientras era ridiculizado. Lo que antes era una burla se convirtió en titular: Inmigrante mexicano revoluciona la producción de fresas en California. Y cuando, en 2021, fue nombrado oficialmente el mayor productor de fresas de California, la ciudad entera, aquella misma que se había reído de él, asistió a la ceremonia. Había orgullo, había asombro, había arrepentimiento, pero nada de eso cambiaba el hecho esencial: ganó sin levantar la voz jamás. Lo demostró todo, sin confrontar a nadie jamás. Transformó la tierra, y sin darse cuenta, también transformó la mirada de todos sobre quién era él. En el discurso de agradecimiento, Emiliano subió al escenario con su misma sencillez de siempre. No había ostentación ni vanidad, solo un hombre mirando al público con la serenidad de quien siempre supo el destino que llevaba consigo. Respiró hondo y dijo: «Nunca fui el más fuerte,
Nunca fui el más listo, pero siempre fui el que escuchó la tierra con más paciencia. Y ella nunca me engañó. El público se puso de pie. Fue un aplauso largo, emocionado, casi reparador. Muchos lloraron. Algunos pidieron disculpas, otros solo bajaron la cabeza, recordando las risas que antes habían provocado. Pero Emiliano no guardaba rencor. Sabía que la mayor victoria es transformar el suelo y el corazón de los demás al mismo tiempo. Años después, cuando niños de las escuelas de la región visitaban sus plantaciones, caminaban entre hileras interminables de fresas brillantes bajo el sol de la tarde. Los maestros contaban la historia del inmigrante que sabía escuchar la tierra. El inmigrante que llegó solo, sufrió prejuicios, trabajó en silencio, planeó durante décadas y lo cambió todo. Los padres contaban la historia a sus hijos, los hijos contaban a los futuros agricultores, y la historia creció como una raíz que se profundiza a través de las generaciones. El legado de Emiliano no era solo producir fresas, era enseñar que la disciplina silenciosa puede mover mundos, era probar que la humildad no es debilidad, es estrategia. Era mostrar que, cuando nadie cree en ti, todavía existe una fuerza que puede creer la propia tierra. Si esta historia te conmovió, sigue acompañando otras narrativas de inmigrantes que transformaron mundos enteros con gestos simples, silenciosos y persistentes. Historias como esta nos recuerdan que el prejuicio puede intentar borrar a alguien, pero no logra borrar su verdad. Sigue explorando estas jornadas inspiradoras. Nunca sabes cuál de ellas puede cambiar tu propia vida.